Hechos 1:11. ¿Sí? Desde el... podemos leer desde antes, ¿no? Desde el verso 9. Y habiendo dicho esto, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ok? Bueno, a partir de aquí nosotros sabemos, y otros pasajes, porque aún en los evangelios encontramos referencias acerca de los discípulos que hablan y expresan conocimiento de que el Señor iba a regresar. ¿Sí? Pero específicamente aquí, ya después de la resurrección, Jesús está con los discípulos, ellos lo ven que es alzado al cielo y que una nube lo cubrió y desaparece de sus ojos, ya no lo vuelven a ver físicamente, pero aparecen ahí 2 ángeles y los cuales les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces nosotros, por supuesto, no tenemos la más mínima duda acerca de que el Señor va a regresar, ¿cierto? El Señor va a regresar, está prometido, y a partir de aquí vamos a encontrar muchas alusiones, referencias, pasajes que van a ser indudable, por supuesto, la promesa de que Él va a regresar. Hasta ahí todo, no hay ningún problema. Creo que, o sea, más bien todos sabemos que el Señor va a regresar. No creo que me extrañaría muchísimo que hubiera un creyente o cristiano, o que se diga cristiano, que dude de la segunda venida de Cristo, o que esté planteando, al menos yo no he oído a nadie que esté diciendo: creo que eso no va a ser así. No, el Señor va a regresar y va a volver, y estamos esperando su regreso. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el asunto, bueno, ahora en Apocalipsis capítulo 3, verso 11, encontramos, claro, que el asunto de la venida del Señor no está en si viene o no viene, sino que ¿cuándo va a venir? En Apocalipsis capítulo 3, verso 11, encontramos este pasaje que dice: he aquí, yo vengo pronto. Es el Señor Jesús hablando, pero ya desde su lugar en el cielo. Ya no está en la tierra, ya está en el cielo. Juan tiene una revelación de Cristo después años después de su ascensión al cielo. Tiene una visión, el Señor le habla, le revela muchas cosas, y entre ellas encontramos este pasaje que dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en el capítulo 22 de aquí mismo de Apocalipsis, verso 20, encontramos otro texto parecido a este, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Vengo pronto, vengo en breve. ¿Y qué es ese pronto y qué es ese breve? Bueno, porque pues ya pasaron
según nuestras cuentas, pues ya pasaron más de 2000 años. Ya vamos en el 2022. y, y, y como que ese pronto y ese breve, pues ya, ya no se hizo tan breve ni tan pronto, ¿no? Ya sabemos que en los tiempos de los apóstoles todavía se creía en la pronta, en cuestión, hablando de tiempo, en la pronta venida del Señor. O sea, que era una cuestión de, pues quizá de años, así, pocos años, 2, 3 años, y ya el Señor iba a regresar. O sea, esto es lo que se creía, algunos pensaban eso, así predicaban. De hecho, era una de las motivaciones de la predicación. Ellos predicaban entusiastamente el Evangelio porque estaban convencidos de que el Señor Jesús iba a regresar ya. ¿Sí? En cierta manera, era una de las razones por las que en aquel tiempo han leído esos pasajes que dice que nadie decía ser suyo nada y que vendían sus propiedades, las traían para que nadie le faltara. Bueno, en parte, no digo completamente, en parte, esta actitud de desapego a las cosas terrenales, materiales, tenía que ver con la confianza en que el Señor ya venía. O sea, es una cuestión de un mes, un año. Sí, 1 año, 2 años. Ya para qué hacemos casas, ya para qué tenemos propiedades, ya para qué, no, hay que vender y compartir y que los hermanos, o sea, ¿sí me explico? En parte esta actitud, no digo que no tenía que ver con su generosidad y su fe, no, pero en parte estaba motivada porque había una convicción o una creencia de que el Señor, no, en una cuestión de poco tiempo, que el Señor ya iba a regresar. Entonces ya no tenía sentido muchas cosas terrenales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con el tiempo pues van pasando esos años, van pasando esto, y llega el momento donde, bueno, algunos empiezan a cuestionar esto, ¿sí? Ya en segunda de Pedro 3:4, 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es decir, vendrán quienes dirán, ¿cuál venida? ¿Cuál venida? Todo sigue igual. Se la pasan ustedes predicando y diciendo que el Señor va a venir, que ya viene pronto, que ya no tarda. ¿Y dónde está? Entonces ya desde aquí se nos advierte que esta mentalidad va a infiltrarse en la iglesia, esta duda de que que genera una apatía, que va a generar un desaliento, un desánimo, que va a estar viniendo el Señor. Hace 2000 años que lo están diciendo, ¿sí? Y entonces ya desde aquí se nos advierte que este pensamiento ¿cómo se puede decir? De duda, de indiferencia, no pasa nada. Ese pensamiento viene originado de burladores, dice, que andarán según sus propias concupiscencias. Pero esta actitud, esta forma de pensar, no corresponde a la fe y a los hijos de Dios. Porque sí, ciertamente, entre muchos creyentes sí existe este pensamiento, que el Señor va a venir, y ahora incluso ustedes seguramente se van a topar con gente así, que dirán, que
Hace 2000 años que están diciendo que viene y que viene y que viene. No pasa nada, no. Eso quién sabe cuándo va a suceder, eso puede suceder. Pueden pasar otros 2000 años y no viene. O sea, sí hay personas que han adoptado esa manera de pensar, pero aquí se nos dice que esa manera de pensar no corresponde a ¿qué? A los creyentes verdaderos, a la fe auténtica. Esta manera de pensar procede de, lo repito, burladores, ¿sí? Que vendrán según sus propias concupiscencias. ¿Qué es un burlador? Que todo lo toman a burla, a chiste, hasta hacen chistes, hasta hacen memes, pues, ¿no? Para hablar en un lenguaje actual, ¿sí? Toman las cosas tan a la ligera que lo primero que se les ocurre es hasta hacer memes, ¿no? Ay, sí, ya viene Jesús, cuidado, y que no sé qué. O sea, y seguramente ya han de existir esos memes, ¿eh? No creo que no existan. Aguas con la, ¿no? Hermanos, dice, pero no, esto no puede estar en nuestros corazones. La venida del Señor debe ser algo serio en nosotros, como algo real y serio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero Jesús dijo en Mateo 24:36, en el verso 3, ¿verdad? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿De acuerdo? Le están preguntando acerca de su venida. Y en el verso 36, bueno, ahí les dice muchas cosas que ahorita no las vamos a ver. En el verso 36 les dice que pero el día y la hora, ¿qué? Nadie sabe. Ni aún, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, el Señor mismo se excluye de los que saben. Dice, o sea, en pocas palabras, ni yo lo sé. Lo que está diciendo es, ni yo sé cuándo será esto. ¿Cierto? Solo mi Padre. Cuando dice solo mi Padre sabe. ¿Cierto? El día y la hora nadie la sabe. Desde aquí y a partir de aquí, nosotros podamos establecer una condicionante. No podemos pretender por ninguna razón, bajo ningún motivo, ni bajo ningún argumento, pretender nosotros ni nadie descifrar el día y la hora en que el Señor ha de venir. Porque claramente el Señor dijo, el día y la hora nadie la sabe. ¿Cierto? Pues no es cierto, hermano. No, es cierto, pero hay algo importante que yo quiero decirles. O sea, ¿sí? Y es el tema central del día de hoy. El día y la hora. Y sí, yo se los digo, no pretendo yo decirles que yo sí sé cuál es el día y la hora, no, ni pretendo averiguarla tampoco. De una vez lo adelanto para que se entienda, ¿de acuerdo? No vamos a hacer esto aquí porque no es lo correcto. El Señor dijo el día y la hora nadie la sabe. Después dijo en otros pasajes que estemos alertas porque el día y el momento vendrán cuando nadie lo piense, cuando nadie lo... ¿Sí me explico? O sea, en varias expresiones del Señor está diciendo que el día y la hora son un misterio escondido. ¿Ok? Y no vamos a pretender hacer
averiguación, ¿no? Ya algunos hermanos se han atrevido a hacer esto, no ahorita, sino a través de, no traje los datos, no quise llenar de datos aquí esto, pero a través de los 2000 años que llevamos, han habido, si no muchos, por lo menos sí varios, en diferentes épocas, que se han, que han creído saber el día y la hora y se han atrevido a pronosticarla. Un hermano de apellido Miller, no sé si lo han escuchado, de apellido Miller, estudiando las profecías de Daniel y muchas cosas, creyó él ver el día que iba a venir el Señor Jesucristo. Primero creyó ver el año, después siguió estudiando y creyó ver el mes y después siguió estudiando y creyó ver el día. ¿Sí? Y en aquel tiempo esto se convirtió en los Estados Unidos, no fue a nivel mundial, fue solamente en los Estados Unidos esto que se convirtió en, probablemente trascendió a otros países, pero básicamente en los Estados Unidos. Esto se convirtió en un movimiento tremendísimo, ¿no? Muchísimos creyentes de muchas denominaciones y grupos empezaron a interesarse por los estudios del hermano Miller y lo creyeron, o sea, fueron, ¿cómo se dice? Pues cautivados, impactados por estas profecías, por la forma en que se entendían estas profecías, lo creyeron, lo predicaron y la gente se preparó para la venida del Señor. Y gente que vendió sus propiedades, vendieron sus cosas, se deshicieron de todo, se salieron de la escuela, etcétera. Pues ya venía el Señor, ya no había sentido de nada. Se prepararon aquel día, se reunieron, algunos fueron ahí al campo, se subieron a montañas, se vistieron de blanco, o sea, se reunieron para esperar la venida del Señor. Y válgame la sorpresa, pues que no llegó el Señor. Pasó el día, pasó la noche, llegó el otro día y no pasó nada. Entonces, bueno, aquella época, si ustedes buscan en internet, algún día tienen curiosidad, busquen lo que le llaman la gran decepción. ¿Sí? La gran decepción, así se le conoce a aquel acontecimiento como la gran decepción. ¿Por qué? Porque pues, fue una gran decepción y que incluso hizo perder la fe de mucha gente. Mucha gente ya no quiso saber de nada, etcétera. Se replanteó una nueva fecha en la que tampoco ocurrió nada. Al final el hermano Miller también terminó muy desconcertado, muy apenado, no entendía que había fallado, muchas cosas, ¿no? Por ahí surgieron los testigos de Jehová, ¿sí? Bueno, de ahí se dividieron muchos grupos, de ahí surgieron los adventistas, de ahí surgió la iglesia del séptimo día, sí, de ahí surgió muchos otros grupos, y entre ellos menciono los testigos de Jehová porque ellos sacaron una explicación diciendo que el Señor sí vino, solo que vino en forma invisible, que las profecías no fallaron, que efectivamente que Jesús sí vino, solamente que vino de manera invisible. No sé en qué se basan para decir eso, la verdad nunca me he metido, pero ellos dicen o decían de esa manera, ¿sí? Ahí le compusieron y bueno, entonces, etcétera, no es el punto. Bueno, esto que dijo el Señor, el día y la hora nadie la sabe, es algo que tenemos que tenerle respeto a eso, ¿sí? Y yo pretendo tener respeto de eso, no pretendo yo aquí otra cosa más allá de eso. Pero hay un pero, ¿sí?
La pregunta es, Jesús dijo, el día y la hora nadie la sabe, pero ¿eso quiere decir nadie la sabrá? A ver, voy a volver a plantear mi pregunta, fíjense bien. El Señor Jesucristo dijo, el día y la hora nadie la sabe. La dijo en ese momento, el momento presente. La pregunta que yo hago es, ¿eso significa nadie nunca lo sabrá? Con calma, hermanos, sin que por eso yo esté perfilándome hacia querer decir que yo sé la hora o que no, por favor, de una vez ya lo adelanté. No me van a oír a mí decir nada acerca de un día ni de ninguna fecha. De una vez lo digo. Al menos en este momento. ¿Sí? Hasta ahorita no. Oye, pero sí nos dijo que estuviéramos a tu salida, ¿no? Entonces, ahora ahí voy. Ahora, el asunto, ¿por qué quiero plantear esto, hermanos? No porque pretendamos averiguar el día y la fecha. No. Lo estoy reiterando para que quede bien claro y no se diga, ya sabemos para dónde va el hermano, nos va a salir con que él... No. Lo estoy reiterando para que quede claro, ¿sí? Les voy a decir por qué estoy diciendo esto. Estoy diciendo esto porque en la iglesia del Señor, por mucho tiempo, creo que ahorita están cambiando las cosas, bendito sea Dios, sí, pero en la iglesia del Señor, llegó un momento en que, quiérase o no, la decepción de este pensamiento de, pues, decimos que viene, no viene, llega a impregnar tanto en la iglesia que llega un momento en que ya no nos interesa saber cuándo va a venir. Hay que venga cuando Él lo quiera. El chiste es que venga, ya no nos interesa. Hermano, hoy ya no podemos hablar de la segunda. No, ¿para qué hablamos de la segunda venida del Señor? No tiene sentido. Hablemos de otras cosas, de la santidad, de la predicación del Evangelio, de la ayuda a los necesitados. De eso hablemos y de eso ocupémonos. De la segunda venida del Señor no tiene sentido estarnos ocupando. Esos temas no tienen nada que ver con nosotros. El Señor vendrá cuando tenga que venir. El Señor vendrá cuando Él lo decida, cuando el Padre, no nos metamos en eso. Si un rapto es antes o después. Que el rapto, que si no rapto, eso no tiene absolutamente ninguna relevancia. Si ya viene, si no viene, miren, si ya viene, vendrá. O sea, que nosotros nos metamos a preguntar, a entender cosas, eso no va a cambiar nada. El Señor vendrá cuando tenga que venir. Hermanos, esa actitud me parece a mí que es una actitud no prudente y que no corresponde, esa actitud o ese pensamiento no corresponde a el pensamiento de Jesús. Porque si esto fuera así, si el Señor dijo, el día y la hora nadie la sabe, entonces, ¿por qué todas las profecías de Daniel? ¿Por qué Jesús les da todo ese discurso tan largo de vendrá esto, vendrá aquello, pasará esto? Cuando vean la higuera, de la higuera aprended la parábola. Cuando ustedes vean estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. ¿Para qué les dice eso? Si eso no fuera importante. Aquí hubiese dicho lo mismo. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué les hubiese dicho? De esto ustedes no se ocupen, ¿sí? Porque ni yo sé cuándo será, mi Padre solo lo sabe. Ustedes ocúpense de predicar el Evangelio, ¿sí me explico? Se los hubiese dicho así, mas no les dice así. Le preguntan y él se arranca con un discurso largo en el que les empieza a decir, y vendrá esto, y vendrá aquello, y ustedes verán esto, y verán aquello, más tengan cuidado con esto, más... Y cuando ustedes vean estas cosas, deben saber que ya el tiempo está cerca. Fíjense bien. Y etcétera, etcétera. ¿Por qué da tanta explicación si no fuera importante? Y luego, ¿por qué todavía
A Juan le revela todo el Apocalipsis y lo dice claramente, para que sepan las cosas que están por venir pronto. Entonces sí hay algo, aunque no se sepa la hora ni el día, sí es importante que como creyentes nos ocupemos de entender ciertas cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo así lo entiendo, ¿sí? Por eso lo comento así. Entonces sí es importante. Así que el ocuparnos de lo que nos vamos a ocupar en las cuestiones de proféticas no es mera curiosidad, no es mero, ¿cómo se le dice? No es morbo nada más de, ¿y qué? ¿Y la bestia? ¿Y qué es? No se trata de mera curiosidad, se trata de entender, hermanos, de estar apercibidos conforme a la voluntad del Padre y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí están las profecías y sí nos están diciendo cosas acerca de las cuales debemos estar atentos y pendientes y conocedores. Porque, como hace rato decía, hermanos, el reino de los cielos, dijo Jesús, a mi Padre le ha placido daros el reino. El reino de los cielos, ¿a quién le ha sido dado? A nosotros, es nuestro, hermanos. Por lo tanto, todas las cosas que están por venir nos incumben. Sí nos incumben, hermanos. Sí nos incumben. ¿Y el Señor quiso que estuviéramos apercibidos? Sí. ¿Él ha querido que sepamos cosas? Sí. Tal vez no quiera que sepamos el día y ni la hora. Eso es una cosa. Pero quiere que estemos sabiendo y estemos al tanto de lo que está pasando y de lo que el Señor está haciendo y de cómo van las cosas y qué tan cerca vamos. Sí lo quiere. Es voluntad del Señor, es voluntad del Espíritu, no es mera curiosidad, no es meramente meterse a cosas porque no tenemos nada de qué hablar. Son cosas importantes que el Padre quiere que sepamos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Okay. Ahora vamos a ver este otro punto, hermanos. ¿Sí? Si el Señor sí quiere y todo esto, bueno, hay una razón. Claramente dicen, no, el día y la hora nadie la sabe, pero yo regreso a mi pregunta. ¿El día y la hora nadie la sabe y el día y la hora nadie la sabrá? Quiere decir que la venida del Señor llegará a nosotros como llega un huracán. El huracán no nos agarra de sorpresa, ¿o sí? No, el huracán, uno ya percibe el clima, ya va viendo, hay circunstancias, esto ya se está poniendo feo, prepárense, arreglen sus cosas, porque esto se puede poner. No sabemos de qué tamaño, no sabemos qué tanto daño va a hacer, pero ya sabemos que ahí viene, ¿sí o no? Y nos da tiempo de prepararnos con horas y hasta días de anticipación, ¿cierto o no? Entonces la venida del Señor será como un huracán. Hablo en el sentido de la prevención. O sea, estaremos aquí platicando así como ahorita y de repente vino el Señor. ¡Ay! ¡Ya vino el Señor! Señor, no te esperábamos, o así de momento vino y no ni cuenta nos dimos. Serás, las profecías pues son así, van avisando. Otra vez, el día y la hora nadie la sabe, pero sí sabemos que se va acercando, ¿o no? Las profecías son para eso, sí sabemos. Por eso esa expresión de Jesús acerca de la higuera, ¿sí? De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas, cuando reverdece, ¿sí? Sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está a la puerta.
Eso es diferente. ¿Sí? Eso es diferente. ¿Ok? Ahora, todo esto, hermanos, está dentro de la naturaleza misma de Dios. En Amós, capítulo 3, versos. Ahora, esto es una cuestión no solo de profecías, hermanos, sino es una cuestión de la naturaleza misma de Dios y de la relación que Dios ha establecido con nosotros, su pueblo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su, ¿qué? Su Secreto. El día y la hora, ¿qué cosa es? Un secreto. Nadie lo sabe en ese momento, dijo Jesús. Es un secreto, pero aquí dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, esto es una cuestión no es una cuestión nada más que está diciendo que así será. Está diciendo que así Dios ha establecido su relación con nosotros. Dios no tiene secretos para nosotros que no hayan de ser revelados. No hay secreto que no haya de ser revelado. Es la relación que Dios, Él dispuso establecer con nosotros. Si leemos unos versos antes, miren lo que dice. Verso 3. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. ¿Es lógico? No es lógico. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No es lógico. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber un cazador? Pues no tiene lógica. Vean, las preguntas que está planteando son preguntas que plantean ¿qué? Una lógica. Es lógico. Es lógico, si un ave cae en un lazo es porque hay un cazador. Si el león ruge es porque ha hallado una presa. Luego dice, ¿se levantarán el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No, es ilógico. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No. Porque no hará nada. O sea, está diciendo, hermanos, el que los secretos no revelados son ilógicos. No tiene lógica porque Dios ha establecido una relación con su pueblo a partir de la cual no hay secreto que no haya de ser ¿qué? Revelado. Y se lo dice después Jesús a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado ¿a qué? A conocer. Y no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Manifestado. No hay nada escondido que no haya de ser sacado a la luz. Todos los secretos de Dios han de ser en su tiempo, en su momento, conforme a su soberanía. Pero este es el punto, hermanos. Conforme a su soberanía, no conforme a nuestra sabiduría, han de ser reveladas. O sea, no es que nosotros, si nos ponemos, hermanos, a estudiar las profecías, vamos a poder descifrar. No es según nuestra sabiduría, sino según su soberanía. ¿Me explico? Amando, pero dijiste que no vamos aquí a hablar del día y de la hora. Entonces, ¿cómo estás diciendo? Espérenme tantito, voy con calma. Entonces, establecemos primero una cosa. Claramente la naturaleza de la relación de Dios con nosotros es esta. No hay secreto que no haya de ser ¿qué? Revelado. Y aunque el Señor, por eso mi pregunta fue, el Señor dijo, el día y la hora nadie la sabe, pero la pregunta es, ¿nadie la sabrá? Ahora, si nosotros concluimos y decimos, bueno, entonces eso abre la posibilidad a que sí, se sabrá.
¿Cómo se sabrá? ¿Estudiando mucho? No, eso está en la soberanía de Dios y revelar las cosas. Hace rato hablábamos de Daniel. Daniel conoció la revelación del sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Porque era muy inteligente? ¿Porque estudió mucho? No. Él claramente lo dice, no porque yo tenga más sabiduría, ni sea, ni nada. Vino el Señor y ¿lo qué? Y lo dio a conocer. Y lo reveló. ¿Cierto? Entonces, cuando yo hablo de el conocimiento, estoy hablando de la posibilidad en Dios de una revelación del Dios y del Espíritu Santo a su pueblo. Ahora, ¿esto es congruente con la naturaleza de Dios? Sí. Voy a ponerles 3 ejemplos para que ustedes sepan por qué y en qué me sustento yo para decir que el día y la hora, en algún momento, el Señor la va a dar a conocer a su pueblo. No sé si el día y la hora, pero de que va a decir, ya viene, ya vengo, ya estoy aquí, lo va a hacer. Y ahora les voy a dar el sustento y el porqué. Sin que por eso, reitero otra vez, por enésima vez, sin que por eso yo pretenda decir que conozco el día y la hora. No, Señor. No. Esto no es una cuestión de que Dios me lo va a revelar a mí. El Señor va a revelarlo a su pueblo. ¿Cómo? Ahora. Y por eso sí es importante estar al tanto de las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Juan, no. Vamos a, déjenme ponerles los ejemplos rápidamente. Dice que nadie lo sabe, solo el Padre. Primer ejemplo que les pongo. Dios le dijo a Abraham, escuche bien, Dios le dijo a Abraham, Abraham, ten por cierto que tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, etc. Yo te daré un hijo. Tu mujer es estéril, pero no obstante que, tendrás un hijo. La promesa que Dios le dio a Abraham era de tener un hijo. Y a partir de ese hijo, tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, etc. ¿Ok? ¿Le dijo Dios a Abraham cuándo iban a nacer ese hijo? No. ¿Cuánto tiempo pasó? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Creo que pasó, ya no recuerdo, pero fueron más de 10, 15, una cosa así. ¿Y cuántas veces el Señor vino y le dijo que le daría un hijo y nunca le dijo cuándo? Por lo menos le aparece 3 veces. Por lo menos hay 3 veces que se registran en que el Señor le dice, tendrás un hijo. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y los años, y los meses, ¿y qué? Y no llega el hijo. O sea, pasa el tiempo. Pues el Señor me dijo que un hijo, y el Señor me dijo un hijo, pero pues Sara también dice, ¿y como para cuándo? O sea, me dijo, ahora sí que como la canción, me dijo que sí, pero no me dijo ¿cuándo? ¿Sí? Hasta se convirtieron en ancianos. Bueno, Abraham fue envejeciendo, Sara fue envejeciendo, llegaron a ser ancianos y el Señor seguía diciendo, tendrás un hijo. O sea, me dijo que sí, pero no me dice cuándo. Ahora, ¿y qué significa? Que Sara de repente un día, ¡pum!, cuando vio ya estaba, ya nació Isaac. Así. Y ni cuenta se dio ni siquiera que estaba embarazada. ¿Sucedió así? No. ¿O sucedió que de repente así, sin más ni más, un día estaba embarazada? No. Génesis 8:10 nos dice, versos 9 y 10. Fíjense bien lo que le dice. O sea, aquí ya pasaron muchos años, no recuerdo cuántos, en los que ya le ha prometido varias veces el Señor.
Pero esta ocasión le vuelve a aparecer cuando ya él es anciano, cuando ya Sara es anciana, etcétera. Verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad, etcétera, etcétera. Y se rió Sara, etcétera. ¿Qué le dice el Señor aquí? Verso 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida. ¿A qué se refiere con según el tiempo de la vida? Es el tiempo que va a transcurrir el embarazo, ¿no? Exacto. Está diciendo, de aquí a 9 meses volveré a ti, regresaré, ¿y qué cosa? Y tu mujer tendrá Y tendrá un hijo. Y tu mujer, ahora sí ya le dice específicamente, dentro de 9 meses tendrás el hijo que te estuve prometiendo por tantos años. Ahora sí le dice cuándo, ¿sí o no? Sí. Entonces vean la dinámica. Primero le dice, tendrás un hijo, tendrás un hijo, tendrás un hijo. No le dice cuándo, pasan los años, pasa, hasta que finalmente un día viene y le dice, de aquí a 9 meses regresaré y Sara te dará un hijo. Entonces supo Abraham cuándo, al principio sabía cuándo iba a llegar ese hijo. No. ¿Lo llegó a saber? Sí. Al final, sí, supo el momento en que Sara iba a quedar embarazada y que finalmente iba a tener ese hijo. No llegó así. Segundo ejemplo, ¿sí? Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y le dice cuándo va a hacer eso, qué día, a qué hora. ¿Le dice? No. Bueno, a Abraham no le perjudicaba ni el día ni la hora, porque él no vivía en Sodoma ni en Gomorra. ¿Quién vivía ahí? Lot. Ahora, Lot supo que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Claro que lo supo. Ahora, ¿supo el momento en que iba a suceder eso? Claro, ¿no dice que vinieron ángeles a él? Sí, entraron en su casa y le dijeron, hemos venido para constatar la maldad de este pueblo, porque el Señor ha determinado destruir, Y después pasa lo que sucede, que quieren tomar a ellos y que las hijas y todo esto, y entonces los varones le dicen, y luego cuando amaneció, dice que los ángeles lo sacaron de la ciudad y le dijeron, apresúrate a salir, porque ya, ya va a venir la destrucción. Apresúrate para que no te agarre la destrucción. O sea, no le dijeron, mira, Sodoma y Gomorra va a ser destruido, y entonces, como Lot no sabía ni el día ni la hora, pues dijo, pues por si es ahorita o si es mañana, de una vez me voy. ¿Sucedió así? No. Sucedió que en ese momento Lot empezó a ver que estaba lloviendo fuego del cielo y entonces en ese momento agarró a correr. Tampoco. No, los ángeles lo sacaron de la ciudad. Primero le avisaron y después lo sacaron de la ciudad cuando estaba ya amaneciendo y le dijeron, apresúrate ya a salir. Ya vete, porque esto ya viene. Y le dieron tiempo de que buscara a los yernos. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, el hecho de que el Señor en un principio no diga, no señale el tiempo en que las cosas van a suceder, no significa que en su momento no serán reveladas. Tercer y último ejemplo que les doy. Dios le dijo a Noé, prepara un arca porque viene un diluvio. ¿Y le dijo cuándo iba a ser el diluvio?
Solamente le dijo, prepárate porque viene. ¿Sí o no? ¿Cuánto tardó Noé en preparar el arca? 120 años. Y todo ese tiempo supo que venía un diluvio. ¿Cuándo venía? ¿Sabía él? No. Ahora, el diluvio sucede que de pronto empezó a llover y entonces dijo Noé, ¡ah, ya está el diluvio aquí encima! Vayamos y entremos al arca. ¿Sucedió así? No. Durante esos 100 años o 120, el Señor no le dijo cuándo venía el diluvio. Pero ¿supo Noé cuándo sería el diluvio? ¿Llegó a saberlo? Génesis 7:4, desde el 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho, hembra, para José. Verso 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 días. ¿Le dijo Dios cuándo iba a venir el diluvio? Sí. ¿Cuándo lo supo Noé? 7 días antes. ¿Y desde cuándo sabía que venía un diluvio? Desde 120 años antes. Pero 7 días antes supo el día que iba a empezar a llover. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿y no será que el Señor pensará hacer esto con nosotros acerca de la venida del Señor? ¿El día y la hora? Todos sabemos que va a venir, no sabemos cuándo, en qué momento, pero no lo sabremos. Aunque sea 7 días antes, o 9 meses antes, como Abraham, ¿no? O una noche antes, como Lot. Mateo 24:44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo prudente? Etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, se toma esto para decir que el Señor vendrá como ladrón. Bueno, Pablo también lo dice ahí en 1 Tesalonicenses. Y uno dice, bueno, pues sí, efectivamente, el ladrón que nadie sabe cuándo va a venir un ladrón a tu casa, ¿no? Y fíjate, Jesús dice, pero lo dice en el sentido, y sí lo dice a la hora que no pensáis, vendrá, pero lo dice en el sentido de que nos agarrará así otra vez como desprevenidos o como un terremoto, un temblor. Miren lo que dice Es algo que ya estamos esperando también. Es algo que estamos esperando, exactamente. Él lo está diciendo en el sentido de prepárense, estén preparados, estén esperándolo. ¿Sí? En en 1 Tesalonicenses 5, 6, y con eso voy a terminar. Hay otro argumento, pero ya no lo quiero ver porque me voy a extender más. 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 11. Ajá, desde el verso 1. Pero acerca de los tiempos, sí, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjense bien, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así que, como ladrón en la noche. ¿Sí? No está diciendo que vendrá en la noche, no, así como los ladrones que vienen de noche, está diciendo. ¿Sí? O sea, de manera imprevisible. Ajá. Que cuando digan paz, pero fíjense a qué se refiere, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos. ¿Quiénes ellos? Los que no están preparados. Los que no están preparados. Se vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, el sentido de vengo como ladrón, ¿para quién es? Para los que no están preparados.
Mas vos, por eso dice, vendrá sobre ellos repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Pero dice en el verso 4, mas vosotros, pero ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Fíjense bien. Está diciendo que, que nosotros, por eso el estudio de todas estas cosas es importante. Y aquí cierro diciendo lo que dije al principio. Por eso no podemos nosotros abrazar esa idea de algunos hermanos hermanos, como el Señor va a venir a la hora que no sabemos y no pensamos, y etcétera, es un asunto del que no debemos ocuparnos. Él vendrá cuando tenga que venir. Nosotros, no. Sí tenemos que estar apercibidos, sí tenemos que estar no solo con el conocimiento de las profecías y de todas estas cosas. Está hablando aquí de estar en sobriedad, de estar Atentos. Pero hay otra cosa que habla de los que estar velando, estar en sobrios, etcétera. ¿Sí me explico? Estar vestidos de fe, está hablando vestidos con la coraza de fe, está hablando de todas estas cosas. ¿Sí me explico? Dice, para que andemos en luz y a nosotros no nos llegará de sorpresa, hermanos. Está diciendo, a los que andamos en luz no nos tomará de sorpresa la venida del Señor. La sorpresa será para ¿quiénes? Para los que no están prevenidos y para los que andan en tinieblas. A ellos les llegará como ladrón en la noche, no a nosotros. Si es que andamos en luz y estamos prevenidos. Sus hermanos, nosotros. ¿Sí? Así que lo digo porque algunos hermanos toman este asunto de vendrá como ladrón y lo aplican a toda la iglesia y a todo el mundo. No, hermanos, no. Esto de vendrá como ladrón sobre los que andan en tinieblas y sobre los que no están prevenidos. Pero a vosotros, claramente lo dice Pablo, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sorpresa? No. Cuando veamos venir al Señor, de hecho, yo sostengo que seremos avisados antes. Y tengo un último argumento, pero ya no lo voy a ver, ¿sí? Porque ya no me da tiempo. La siguiente semana voy a agregar este argumento más de por qué nosotros vamos a ser avisados de la venida del Señor. No sé si horas, días, meses antes de su venida, y cuando Él aparezca, nosotros sabremos que eso iba a suceder. Amén. Ya lo vamos. No será sorpresa. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Después les platico eso, pero... Oye, anota por favor en tu agenda, si eres tan amable. ¿Sí? De que nos lo vas a decir dentro de 8 días. Te lo mandamos por WhatsApp. No, sí. Yo se le olvida. No, ya, ahora sí ya tengo todo mi orden en el que voy. De todos modos ustedes me lo recuerdan. Porque sería palabra de Dios y el Señor no miente. Sí, no le pasa. ¿Vale? Sí. Sí, maestro, tiene que ser así. Ay, qué padre. Sí.